Ya nosotros le decimos a la gente al principio, se decimos 2 veces que vayan a Tropical Podcasting, en el intro y al medio. So, este debería ser distinto. Ajá. Maybe quizás decirle a la gente que lo compartan con alguien que piensan que les va a gustar. Como que comparte este episodio con alguien Con tu compañero, con tu con tu compi amigo del podcaster. podcast. Tu amigo del podcast. Compi podcaster. El compi podcaster. ¿Tú dijiste eso, compi Sí. podcaster? Ok, ya está. Compi, estoy escribiéndolo. El compi podcaster. Podcaster. Me gusta. Un compi, tu compi podcaster que necesita tener esta información. ¿Viste? A veces me sale, a veces me sale. Créeme que esto le vamos a dar fuerte, lo del compi podcaster. Esto se va a convertir en algo. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde el Collab en Coco House en Santurce, Puerto Rico. Les agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo bien, un día hoy gris, bien gris y nublado. Está lloviendo para allá. No, ni una pizca de lluvia, me imagino que lloverá luego. Pero, o sea, gris de que parecería polvo del Sahara lo que estoy viendo, aunque aquí no llega. Uy, qué bueno. Uy, sí, no, qué bueno que no llega porque horrible. Hoy tenemos un newsletter con información bien interesante de cómo podemos empezar a acceder a gente, a escuchas, etcétera. Así mismo es, el newsletter, sí, está bastante, ahora que lo dice, me doy cuenta, está como si no lo hubiese escrito hace menos de 24 horas atrás de cuando estamos grabando. Pero sí está bastante, hay muchas cosas de audiencia. Vamos a hablar mucho de audiencia y cómo segmentar audiencia, cómo se está comportando esa audiencia y cómo llegarle a nueva audiencia. Vamos a hablar de el estudio Share of Ear de Edison Research, que dice que 1 de cada 10 minutos en Estados Unidos se está pasando escuchando podcasts. Vamos a hablar de unos perfiles y rutinas de audio de la generación Z, los 100 mejores podcasts de todos los tiempos según la revista Time, y con un asterisco bien grande ahí que personalmente le puse, y te voy a contar por qué le puse ese asterisco. Y los tips, trucos y estrategias, una nueva manera de monetizar rápido y hacer dinerito. Razones para tirar un episodio en formato individual, especialmente cuando tienes un podcast que es de entrevistas o tienes muchos invitados. De repente, ¿por qué es bueno hacer un podcast solamente tú? Y crear buenos intros y outros para tu podcast. Y nos vas a acompañar, porque vamos a hacer workshop aquí en vivo para crear un outro para este podcast. Recuerda que este episodio tiene capítulos, así que si quieres brincar específicamente a uno de estos temas, solamente tienes que usar una aplicación de podcasting moderna y ahí escoges dónde y qué quieres escuchar. Sí, y yo creo que podemos empezar directito ya. 1 de cada 10 minutos en Estados Unidos se pasa escuchando podcast. Cuéntanos qué es esto del Share of Ear de Edison Research primero, porque estábamos hablando precisamente de que seguimos hablando de estos reportes de Edison Research y Share of Ear, pero no necesariamente es el mismo reporte, no estamos hablando del mismo reporte todo el tiempo. Si nos puedes explicar un poquito de eso y de qué se trata este reporte en específico. Totalmente. El Share of Ear es un survey, ¿verdad? Es una encuesta, es un estudio que es constante, o sea, siempre está on, ¿verdad? Siempre lo están utilizando, siempre está activo, siempre está recogiendo toda esta data, y lo que hacen es que dependiendo, ¿verdad? Porque en los quarters, ¿verdad? En cada trimestre, pues entonces dicen, pues esto es lo que está diciendo el Share of Ear en este trimestre, y lo comparan con, ¿verdad? Con años pasados. Entonces, por eso tú vas a ver que en el newsletter mencionamos mucho el Share of Ear, porque no tan solo, como dije, está activo siempre, pero también dicen como que, hicimos este estudio y según el Share of Ear del año pasado,
estos eran los números y los comparan. Edison Research también, este es su trabajo. So, ellos siempre están haciendo estudios y encuestas y todo esto. Y por eso siempre lo mencionamos mucho. Además también de que ellos dividen sus encuestas y a veces este mes hacen una encuesta que es específicamente de consumo de podcast. Uh-huh. Pero el mes que viene o en 2 meses hacen una que es específicamente de consumo de audio. Ahí están los podcasts. Y después en 3 meses hacen otra del consumo digital de la audiencia. Ahí también están los podcasts. O sea, que es como que por eso es que hemos mencionado mucho estas compañías como Edison Research, Goldman Insights, esas compañías que siempre mencionamos mucho en el newsletter y en el podcast, es porque siempre están activos y están haciendo, a veces están bien específicos, hablando solamente de podcast, y a veces están hablando de todos, como están hablando de cómo la gente en Estados Unidos de 13 años o más escuchan y pasan el tiempo con el audio. Esto está bien interesante porque de las cosas que dijiste, primero es que YouTube tiene un 14% de consumo, dijiste, pero ¿qué pasa si unes todas las plataformas de escucha? Sí, hay más de 50% de consumo, entonces es casi un 54% de consumo. Esto es cuando se combinan todas esas plataformas que ofrecen audio digital, streaming, como dijiste, YouTube, los podcasts están ahí también, la radio online, esta radio, ¿verdad?, que está en los carros, como SiriusXM, la radio satelital también es lo mismo. O sea, todas estas plataformas, cuando tú miras a ver, las plataformas digitales tienen más consumo versus, por ejemplo, la radio. La radio sigue siendo el rey con 34% de ese share, pero es porque es específico, o sea, es literalmente la gente escuchando. Eso es cuando se comparan todas las categorías. La radio es la que más tiene la atención de la gente, con casi, ¿verdad? Casi 4 minutos de cada 10. Pero volviendo a los podcasts, ese minuto de los 10 que la gente está escuchando, también algo bien importante es que sigue constante, o sea, no ha parado. Y la tendencia es que seguirá subiendo y más gente seguirá escuchando podcasts. Audiobooks tienen como un 3%. La música propia, ¿verdad? La música que ya tú tienes en tu celular tiene un 6%, o sea que es bien bajito. Versus ya los podcasts es como, por eso es que están más arriba. Y después sigue YouTube y después por ahí para arriba con la radio AM y FM. Eso está bien interesante. Y como decías, ¿no? Es importante que sepamos qué es lo que está pasando en general con la audiencia para saber cómo vamos entonces nosotros a actuar dentro de nuestros podcasts, ¿no? Si somos podcasters. Sí, es bueno siempre saber y tener una idea de cómo la gente está consumiendo. Esto obviamente es específico en Estados Unidos. Lo dice que son estadounidenses de 13 años o más, pero te da una idea también, o sea, de cómo, si esa audiencia que es la más grande, cómo ellos están consumiendo, pues te puede dar una idea también de si estás en un país, escuchando de un país distinto, o buscar el equivalente a Edison Research allá y decir, mira, ¿qué están haciendo ustedes aquí para saber cómo es el consumo en nuestro país? Sí, esas comparaciones son interesantes. Y otra de las cosas que tocaste fue que los perfiles y rutinas de audio de la generación Z son muy específicos. Si nos puedes decir, a ver, qué dice la data de... Esto fue un compilado de información, de datos, ¿verdad? Sí, esto es un compilado de data que hizo la gente de SiriusXM y ellos usaron pues como data de la gente que acabamos de hablar, de Edison Research, data de SoundCloud, data de Pandora, que son lugares obviamente donde la gente está escuchando o descubriendo música. Y usando toda esa data, esa compilación de data, vieron específicamente cómo se está comportando la generación Z y dividieron a la generación Z en estos segmentos para ver entonces, ¿verdad? Porque cada uno de estos segmentos, de estos 3 segmentos, actúa bien distinto. O sea, como que cada uno tiene sus cosas bien específicas. Los andantes, que son, o los wanderers, como decía el reporte, son los más jóvenes. Tienen 13 a 17 años.
dice que 71% de ellos, o sea, 7 de cada 10 dice que los podcasts los mantienen entretenidos y que la mejor manera de llegarle a estos jóvenes de 13 a 17 años son las campañas omnichannel, o sea, campañas en redes sociales, campañas en los distintos lugares, o sea, es algo completo, ya una estrategia 360, ¿verdad? Como le dicen. Porque estos chamacos están en todos estos sitios, están buscando contenido, están buscando música nueva, están buscando podcasts nuevos, están por todos lados. También están los conocedores, que ya son, ¿verdad?, un poquito más maduros. Tienen 18 a 24 años, están terminando la universidad, están empezando sus carreras profesionales. Ellos están ya un poquito más enfocados en lo que es mantenerse al día, mantenerse positivos y ese desarrollo personal. Pero también están en una búsqueda. Y ellos son como que esos, lo que le dicen en inglés, los trendsetters, ¿verdad? Los que marcan la tendencia. Les gusta buscar cosas nuevas. Por eso es que buscan mucho en SoundCloud, porque, ¿verdad?, los que conocen de SoundCloud es donde la gente que hace música empieza a subir su música por ahí y de repente dan un palo y muchos de los músicos, de los artistas de ahora empezaron por ahí, se descubrieron de esa manera, se fueron virales por alguna razón y entonces pues ahí es que llegan a la fama. Y ahí es que están estos conocedores, esta gente de este segmento Generación Z de 18 a 24 años, porque aunque están buscando, ¿verdad?, mantenerse positivos y desarrollarse como personas y como profesionales, todavía tienen esa cosita de buscar lo nuevo, ¿verdad?, y verse cool. Y por último están los realistas, que son los más adultos, 25 a 29 años, ya están empezando a sentir nostalgia, ¿verdad? Ya están llegando a los 30, ya están empezando a decir, yo me acuerdo cuando yo tenía esto y lo otro, pero todavía tienen ese gen de marcar las tendencias y buscar tendencias nuevas. 8 de cada 10 dice que el audio les recuerda buenos tiempos. O sea, como dije, o sea, ya se acuerdan que cuando hace 15 años atrás, cuando escuchaban una música, una canción o algo que, ¿verdad?, que les trae recuerdos de su infancia. Así que los playlists y las aplicaciones de música son el mejor lugar para llegarle a este segmento de Generación Z. Sí, está chévere, porque como lo que decías aquí también, tener esa información de cómo van actuando las audiencias, te ayuda a saber cómo están consumiendo, te ayuda a saber cómo puedes entonces entrar, ¿no?, a esas distintas audiencias, cómo puedes darle más información, proveer los episodios, etcétera. Así es que tener idea de ese comportamiento yo creo que es clave para cualquier podcaster. Me lo encontré interesante, como ya los realistas se parecen más a nuestra generación. Sí, ya están acercándose ahí. Coming for you. Luego tenemos los 100 mejores podcasts de todos los tiempos, con un asterisco enorme que le puso ahí Julio, y me dio mucha gracia cuando lo vi. La revista Time dijo que ellos tenían el conocimiento de cuáles eran esos 100 mejores podcasts de todos los tiempos. Así bien radical. Esto es bien estadounidense, esto es bien gringo. Es cierto, es como que lo mejor. Tenemos lo mejor y más grande. Pues mira, sí, esta, como tú mencionaste, es una lista de la revista Time. Esta no es la primera vez que ellos hacen, bueno, que ellos hacen lista de los mejores podcasts del año, pero yo creo que esta es la primera vez que hacen como que una lista general. Elena Doctorman es la principal autora. También había otras personas que ella utilizó, había un grupo que ella utilizó para escoger estos 100 podcasts, pero el asterisco es porque todos los podcasts son en inglés y la gran mayoría son de Estados Unidos. Hay 2 o 3 que sí son del Reino Unido, pero todos los podcasts son en inglés. Hay muchos podcasts que son recientes también. Como mencioné, está Good Hang with Amy Poehler, que salió hace par de meses. New Heights con los hermanos Kelsey, que lleva, 2, 3 años, yo creo, quizás. Unos cuantos años. Pero también están podcasts, ¿verdad?, que cambiaron las cosas, como Serial, como Dirty John, que eso terminó siendo una IP enorme. Hicieron hasta series de eso. Homecoming igual, que hicieron un montón de series. Y clásicos independientes como 99% Invisible, Welcome to Night Vale, estaba Song Explorer también, The Memory Palace. Hay muchos de estos podcasts que empezaron hace un montón de tiempo, ¿verdad?, ya hace ya casi 15, más de 10 años. Y eran gente normal que hicieron un podcast, pero el podcast era bien interesante
y llegaron a ese punto de la fama en el podcasting, ¿no? Ujú. Y ella menciona, y su grupo menciona, lo difícil que es en estos días llegar a ese punto, porque ahora pues la mayoría de los podcasts pues son de celebridades o son de gente que ya tienen un tipo de audiencia y no necesariamente alguien como te estaba diciendo, el de Memory Palace. Él grababa en su cama, él se acostaba y se tiraba la colcha por encima con la computadora y el micrófono y así grababa un podcast que tiene millones de downloads. Pero mi razón por darle el asterisco, como Ajá. mencioné, ¿verdad? No hay ningún podcast en otro idioma, no hay ningún podcast en español. Ujú. Pero o sea, es que a mí se me hace difícil ver una lista de los 100 mejores podcasts ¿verdad? De todos los tiempos Ajá. y no tener podcasts como, por ejemplo, El Apagón, Ajá. o sea, que fue un podcast enorme, que es una radioficción. No tener un podcast como Caso 63, Ujú. que es un podcast chileno, que fue, o sea, estos dos ejemplos que yo estoy dando son ejemplos de radioficción porque son cosas que yo escucho. Yo no Ujú. sé si hay un equivalente a un Amy Poehler o un New Heights o un Conan Needs a Friend en España o en México, o sea, tiene que haberlo, pero que se compare como para ser uno de los mejores podcasts de todos los tiempos, pues no lo sé. Pero que por lo menos esos dos podcasts, que son Ujú. una IP enorme, que Caso 63 lo traducieron en inglés con Oscar Isaac, Julianne Moore, que no son dos actores cualquiera. Sí. Y de repente ni aunque sea agregar el podcast en inglés, o sea, como que el de Caso 63 en inglés, y decir, pero esto es un podcast original chileno que se tradujo y todo eso. O sea, para mí, Elena Doctorman no es una tonta, o sea, ella lleva escribiendo esto un montón de tiempo. No estamos diciendo eso, pero Eh, eh, pero maybe en su equipo, maybe necesitaba algún latino, ¿verdad? Alguien que hable español y decía, mira, ¿y qué tú crees si agregamos uno de estos que también, ¿verdad? Ha sido bien importante. digo, y otra cosa ahí, que con todo y que no lo soportamos, porque te uno en Ujú, en ujú. este asunto de no soportamos a Joe Rogan, pero con todo y eso, nos guste o no nos guste el tipo, ha cambiado la manera en que se hace podcasting. Y Ujú. gracias a Joe Rogan es que empieza todo este asunto de video y de sentarte por 4 horas a hablar. eh, y me Sí. acabo de autoeditar lo que habla Joe Rogan Ajá. por 4 horas. Y no está incluido. Ujú. Lo Que dejaron por fuera. eso, o sea, a mí no me gusta Joe Rogan, pero pues hay que entender que el tipo, o sea, con él es que se cambian Claro. unas cosas y que por eso es que nos quieren atosigar ahora video. Sí, sí, o sea, el fenómeno de Joe Rogan es casi como el de Serial. Lo que pasa Ujú, es que Serial es como que fue bien específico. Esa primera ujú, temporada son, qué sé yo, ¿cuántos? 8 episodios. Y es como que cuando pasó eso, como que you had to be there. ujú. Joe Rogan lleva años y es como que siempre está ahí entre los mejores, entre los más que se escuchan, con millones de downloads, Sí. con gente importante, con contratos multimegamillonarios y que lo dejen fuera, pues está raro. Y después agregan, la lista tiene un podcast que es uno de mis favoritos en ever también, pero Sí. para decir que es un podcast de los mejores está, no sé, se llama The Habitat y Ok. es una historia, un experimento de la NASA que ellos ponen a gente a vivir en un hábitat en Hawái, pero Ok. simulando condiciones como si estuviesen en Marte. Entonces, ¿sabes? Para tú salir, si vas a abrir la puerta, tienes que ponerte el traje y todo, y tienes que salir y hacer tu ciencia, y están allá como por 6 meses o casi 12 meses. Y el podcast está brutal porque le pusieron, ellos estaban grabando, tenían micrófonos y grabadoras y qué sé yo. Y a lo último, no voy a hacer spoiler también, pero a lo último como que se acaba de una manera que tú dices, ah, qué chévere. No es como que, ok, y o sea, como que se acabó de una manera bien nice. Cierra, Eh, tiene un ajá, cierre. tiene un principio, un medio y un final. Y a mí me encantó. Pero agregarlo en una lista como esta y dejar a alguien como yo afuera, como que, o sea, Sí, o sea, si hubiese sido distinto y no dejaban a The Habitat afuera y ponían a Joe Rogan, yo no iba a poner escrito en el cielo. Pero, no digo, o sea, de nuevo, no es
no es por cuestión de gustos, aunque no sé si fue por cuestión de gustos que hicieron la lista, porque por cuestión de gustos, pues sí, yo también hubiese dejado a Joe Rogan, pero si vamos por tendencias y lo que han provocado y lo que han movido estos podcasts, como por ejemplo Serial, pues tú dices como, bueno, pues hay que considerar, tener unas consideraciones. Yo sé que hay momentos de la historia que queremos borrar, pero no se puede necesariamente anyway. Si llegaste hasta aquí, recuerda que todas estas cosas que estamos hablando son del newsletter de Tropical Podcasting. Tú puedes ir a tropicalpodcasting.com si no lo has hecho todavía y suscribirte para que te llegue este email los jueves por la mañana, lo lees y después nos escuchas y escuchas más de estas discusiones que tenemos sobre estos temas. Y le puedes dar palmita, le puedes dar una Ay, palmita, dale, sí, dos dale, palmitas y dale tres palmitas. de 2 para arriba. Bueno, vamos a los tips, trucos y estrategias ahora, Mayra, y se compartió en el newsletter una nueva manera de monetizar mucho más rápido y es de el hosting, el servicio de hosting de rss.com. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, lanzaron el PAID. PAID es el Programmatic Ad Inserted Dynamically. Me gustó cómo hicieron ese acrónimo ahí. Hicieron un buen juego. Y es un servicio que te permite escoger las categorías de publicidad y mostrar anuncios en tu podcast en episodios seleccionados, pero lo chévere que encontré de este acercamiento que están haciendo ellos es que no tienes que tener un montón de downloads. Con 10 downloads que ya tengas al mes es suficiente para empezar a unirte a Paid, que le da oportunidad, ¿no?, a gente que está empezando a empezar a monetizar, valga la redundancia. No sé cuánto van a ganar necesariamente con 10 downloads solamente, pero es un buen ejercicio, es algo chévere que se puede empezar a hacer. Sí, es una oportunidad excelente. Muchísimos de estos hostings como RSS, tú necesitas tener una cantidad de downloads porque muchos de estos anuncios es por impresiones. El anuncio necesita 50,000 impresiones, así que hay que ponerlo en un montón de lugares para que funcione y para que, ¿verdad?, para que salga y para que se pague. Que el hecho de que solamente necesitas tener 10 downloads al mes, que yo creo que eso es algo bastante accesible. O sea, no te tienes que morir para hacer 10 downloads al mes. Y que te den oportunidad de poner este tipo de monetización es excelente. O sea, hay mucha gente, ¿verdad?, que dice, no, yo no quiero poner anuncios, que esto, que si lo otro. Mira, yo creo que no hay nadie, o sea, es bien poca la gente que dice, yo voy a dejar de escuchar este podcast porque tiene anuncios. A menos que tengas un episodio de 15 minutos y empieces con 3 minutos de anuncios. Ahí sí. O sea, ahí sí te puedo decir, check it, socio, bye. Sí, es verdad. ¿Verdad? ¿Cómo es que con mucho poder llega mucha responsabilidad también, verdad? O sea, si tienes la habilidad y el espacio de poner anuncios, tampoco te mandes, porque mucha gente va a decir, ok, pues yo escucho un anuncio, yo escucho 2, pero de repente, o sea, yo quiero llegar al contenido, yo no quiero estar, o sea, yo no quiero un infomercial, ¿verdad? Un podcast, un episodio que sea un infomercial. Así que esto te deja poner pre, mid y post, o sea, al principio, en el medio y al final. Mira, a ver, pregúntale a tu audiencia. Primero puedes preguntarle a tu audiencia, mira, o sea, voy a poner anuncios, quiero poner anuncios, ¿dónde los prefieres? ¿Los prefieres en el medio? ¿Los prefieres al principio? Yo te recomiendo uno de esos dos. Al final no son tan buenos porque ya la mayoría de la gente cuando sabe que el podcast se está acabando, para. Next, sí, yo soy una de ellas. Como que marcas play, como que le di play, lo escuché completo, pero no escucho 100% del episodio. Cuando yo sé que ya se están despidiendo, pum, me voy. Así que si quieres sacarle un poquito más y que tengan más impresiones, no sé cómo funciona esto, si de repente si tienen más impresiones, pues te ganas más. Pero pues los primeros 2 spots son los mejores. Pero sí, o sea, es una manera, de repente, qué sé yo, de repente te paga 14 pesos al mes y ahí tienes para pagar el hosting y ya no estás saliendo de tu bolsillo. De tu bolsillo, eso está chévere. Lee las letras pequeñitas, definitivo, para asegurarte cómo va el proceso, pero creo que es una buena iniciativa, está chévere. Bueno, pasando al otro tip, vamos a hablar de razones para tirar un episodio en formato individual. Y aquí tenemos a alguien que tira muchos episodios en formato individual. Cuéntame, Mayra, ¿qué fue lo que dice la gente esta de Sweetfish Media?
Pues mira, ellos dicen que es saludable lanzar episodios donde estés en solitario y yo coincido con ellos, creo que sí es importante y es necesario. Ellos se enfocan mayormente, esto es para personas que tienen podcast de entrevistas mayormente, y te dicen que pues ayuda, cuando tienes episodios en solitario, ayuda a rellenar cuando de repente no tienes entrevistas, porque eso puede pasar, que es una de las cosas que a veces no, las personas que empiezan con entrevistas directamente no se dan cuenta que la producción de entrevistas es heavy, es fuerte. Es otro trabajo. Es un trabajón, ¿sabes? Tú tienes que conseguir la gente, confirmar la gente, a veces no te llegan una vez, aunque hayas confirmado, pasan 1000 cosas, no puedes grabar, coordinar con los horarios, es un trabajo brutal. Así es que te ayuda, como quien dice, a tener un poquito más de espacio, donde si no hay una entrevista, estás tú y la audiencia no rechina de repente como que adiós, ¿qué pasó? Sino que empiezas poquito a poco a ir añadiendo y siempre el truco que decimos, ¿no? Y hemos dicho, informar a la audiencia lo que vas a estar haciendo y la audiencia va a aceptarlo probablemente. Otra cosa es que te ayuda a mantener las cosas frescas, porque pues de repente le estás dando un episodio nuevo, distinto a lo que es el formato que llevan por lo regular a hacer entrevistas. Y vas a crear una conexión mucho más fuerte con tu audiencia porque van a empezar a conocerte a ti más allá. Y esto es algo que yo les repito mucho a la gente, que a estos puntos que pusiste aquí yo añadiría el punto de posicionamiento. Porque la gente empieza a verte a ti como el ente que está proveyendo la información, por lo tanto, eres tú quien tiene el conocimiento y empiezas a brillar tú un poquito más que la persona que traes. Los shows de entrevistas, la gente va por la persona que traen, no necesariamente por el entrevistador. Tienes que ser un entrevistador de 7 pares para que la gente diga, yo voy a escuchar, es que me encanta. Puede ser que estén entrevistando a Pepito, el de la esquina, pero como Pepito, el de la esquina, no me importa, pero como esta persona entrevista también, yo quiero saber cómo va a hablar con Pepito de la esquina. Tendría que ser algo así, ¿no? Y lo otro es que te da información extra y que, si no logras tocar todos los temas que querías con un entrevistado, pues tú puedes abundar y dar esa información adicional. Hay un podcast que hace mi socia, Ileana, que ella hace entrevista un día y al otro día hace es como una especie de análisis de la entrevista, donde agarra todo lo que ella pudo haber, todo lo que aprendió y lo que tal vez se le quedó y lo dice. Y eso yo creo que ha sido una unión bastante interesante que hizo y que funciona chévere. Así es que yo recomiendo a nuestros clientes siempre, por ejemplo, que si vas a lanzarte a hacer un podcast, no lo has hecho nunca, etcétera, no tienes una audiencia, empieza por lo menos 3 meses tú sola haciendo tus podcasts en solitario, valga la redundancia, y ya luego entonces empiezas con las entrevistas. A mí me gusta mucho este tipo el podcast en solitario, en individual, que te da información extra. Porque eso pasa, a veces tú quieres llegar a un punto con tu invitado o tu invitada y no pasa por alguna razón y como que te quedaste con las ganas de hablar de eso y ya tenías cosas maybe hasta preparadas para hablar de eso y no pudiste. Pues, haz un episodio solo y dices, mira, cuando estábamos hablando con fulana, ella habló de esto y vamos a hablar un poquito más de qué significa eso y todo lo que esté relacionado. Para mí es bueno porque también te agrega, como tú dices, maybe la semana que viene, o sea, esta semana entrevistaste a alguien, pero la semana que viene no tienes a nadie, pues déjame hacer un episodio extra, ese 1.5 del episodio que salió esta semana y seguimos hablando de esos temas. Es una manera también de hacer, ¿verdad?, la reutilización del contenido. Y esto de hacerlo, ¿verdad?, de relleno para cuando algo pase y qué sé yo, y tenerlo guardado también. O sea, tú puedes hacer algo evergreen. Algo evergreen, algo que siempre va a ser relevante y los tienes ahí guardaditos. Y como que for a rainy day, como dicen en inglés. Y cuando pase algo, como espérate, no podemos grabar esta semana, pum, ya lo tienes ahí. Sale un episodio, sigue la gente escuchándote, no tienes que parar, no tienes que ir a redes sociales a decir, mira, no pude grabar esta semana por whatever reason. Ahí simplemente tiras eso y después empieza a... Después, obviamente, vas a tener que preparar otro para eso mismo. Pero siempre se pueden buscar 2 o 3 cosas
y Sí, tenerlos y ahí yo ya digo, a la mano. yo creo que no solo de relleno, yo creo que puede ser una cadencia que puedes crear en tu podcast para no quemarte, porque Ujú. de nuevo, hacer entrevistas conlleva la producción, la preproducción, la producción y la postproducción de una entrevista conlleva. Así es que si tal vez estás sintiendo que está hilando fino, cada vez está más finito, pues mira, piensa tal vez empezar a añadir esos episodios en solitario. Totalmente. Y bueno, para finalizar, vamos a crear buenos intros y outros para tu podcast. Vamos a hablar de esa importancia. Esto fue del newsletter Podcast Marketing Magic. ¿Qué dijeron estas chicas? Pues mira, ellas dicen que es importante poner una introducción, y yo estoy de acuerdo con ellas. Es importante poner una introducción en tu podcast porque la gente rara vez empieza por el episodio 1. Es bien raro que tú llegues a un podcast, a menos que es que está lanzando ahora mismo, que tú llegues a un podcast a escuchar el primer episodio. Por lo tanto, no saben quién tú eres, no saben por qué estás ahí. Crea una introducción. Eso no quiere decir que tienes que hacer una introducción de 2 minutos porque vas a perder a la audiencia. Para mí, igual esto soy yo, pero para mí unos 30 segundos son como que ideales. Le dices a la persona y sigues andando y es hacer ese punchline de 10 palabras, de 15 palabras, donde le dices a la gente, estás aquí para esto, te voy a ayudar a lograr esto, o lo que sea, ¿sabes? No sé, por ahí. Así que eso es una muy buena alternativa, hacer la introducción. Saluda a la audiencia, dile hola, te prestaron los oídos, están ahí. Dile hola. Yo admito que cometí el error en varias ocasiones por irme en automático. Como que ya había grabado varios y como que se me olvidaba decir hola, gracias por estar aquí, o hola, hello, me diste la oportunidad de escuchar. Y es algo que activamente estoy bien enfocada en en evitar hacer de nuevo. Quiero seguir manteniendo eso porque yo siento que te separas demasiado de la audiencia si haces eso. Y además le das personalidad. La gente empieza a entender cuál es tu tono, quién eres tú, cómo hablas, el tipo de palabras que usas y tal. Y en cuanto a los outros, ¿no? En la salida del programa, el oyente, cierto, acabamos de decir que muchas veces la gente corta y no escucha el outro, pero hay veces que sí, lo dejaste ahí corriendo de fondo, escuchas ese outro. Y es posible que escuchen ese call to action, ese CTA, esa llamada a la acción. Y es importante que le recuerdes a la audiencia qué tú quieres que hagan. Y lo hemos dicho varias veces en este podcast. Una sola llamada a la acción tiende a funcionar porque estamos en audio, la gente no se recuerda necesariamente. Si le pones 50 llamados a la acción, la gente no se va a acordar No van a de lo ser que le estás ninguno. diciendo. No va a ser ninguno. Así es que uno, máximo 2, pero yo me diría mejor quédate con uno. Y pon una musiquita para que la gente sepa, estamos cerrando. A mí me gusta poner música, no es necesario, pero si no pones música, lleva a la gente en un proceso que entiendan que estamos cerrando lo que dijimos. Tal vez haz un resumen de lo que dijiste, los puntos relevantes, algo así, cosas de que la gente sepa de, ok, estamos cerrando episodio, ya esto se está terminando. Y si es necesario y si tienes gente que te ha colaborado, añádete los créditos porque esa gente trabaja un montón, trabajan bien duro para sacar el episodio que tú acabas de grabar. Así es que pon esos créditos por ahí que también valen la pena. Sí, es lo del final del episodio también, en el newsletter ellas mencionan que muchas veces necesitamos como que digerir lo que acabamos de escuchar. Específicamente si eres un podcast que está hablando, qué sé yo, de temas, ¿verdad? Importantes o algo difícil, estás contando una historia, ¿verdad? Que quizás es fuerte, lo que sea, como que dale ese tiempo también a la gente en tu episodio de como que, espérate, ¿qué es lo que acabo de escuchar? Al igual que cuando estás haciendo un podcast de storytelling y tiras el hook y de repente, y esto pasó, y le dejan esos 2 segundos de silencio para que tú digas, anda, espérate, eso acaba de pasar. Pues es lo mismo también al final para que la gente empiece como que, ok, acabo de escuchar esto, me acabo de reír un montón, acabo de llorar un montón, me acaba de llegar un montón de información al cerebro ahora. ¿Y ahora qué hago con esto? Como, dale un break a la audiencia. Te coges ese break y ahí pues la gente empieza como que a
a organizar sus pensamientos, ¿verdad? De lo que acaban de escuchar. Y los créditos también, sí, es bien importante. Si tienes gente que te ayuda en redes sociales, si tienes un productor, ¿verdad? O alguien que te edita, que sé yo. Aquí ya los créditos salen al principio porque solamente somos nosotros dos. Solamente somos nosotros dos. Pero ajá, cuando tengamos un editor y una editora, pues le damos el shout out aquí. Oye, maybe hasta en el principio también lo puedes hacer. Y hay mucha gente que estoy viendo que también lo ponen en el principio. Sí. Y uno de mis podcasts favoritos, que es 20,000 Hertz, lo que ellos hacen es que en vez de el host dar los créditos, cada persona se presenta a ellos mismos. Y dice como que sound editing by fulana de tal. Y otra voz y dice, yo hice tal cosa. Como que eso está súper cool también. Sí, pero le da espacio a esa gente que... Para que tú escuches la voz. Sí, están trabajando para que salga chévere eso. Dale el break. Entonces, ¿cómo podemos arreglar el outro aquí de qué está pasando en el podcasting? Ya nosotros le decimos a la gente al principio, se decimos 2 veces que vayan a atropellar el podcasting, en el intro y al medio. So, debería ser distinto. Ajá. Maybe quizás decirle a la gente que lo compartan con alguien que piensan que les va a gustar. Como que comparte este episodio con alguien con tu compañero, con tu amigo podcaster. del podcast. Tu amigo del podcast. Compi podcaster. El compi podcaster. ¿Tú dijiste eso, compi podcaster? Ok, ya está. Compi, estoy escribiéndolo. El compi podcaster. Podcaster. Me gusta porque es bien es bien específico, el compi podcaster, pero también es ¿cómo se llama? No tiene género. Como que no o sea, un compi. Un compi, tu compi podcaster que necesita tener esta información. ¿Viste? A veces me sale, a veces me sale. Créeme que esto le vamos a dar fuerte, lo del compi podcaster. Esto se va a convertir en algo. Tú que nos estás escuchando ya eres compi podcaster. Ya tú eres parte de este corillo, como decimos aquí en Puerto Rico. Así que sí, bueno, mira, fíjate, comparte este episodio con tu compi podcaster. Tenemos que también como que explicar lo que sería el compi podcaster. Comparte este episodio con tu compi podcaster, esa persona que necesita mantenerse al día con lo que está pasando en el podcasting. Esa persona que también tú quieres que se mantenga al día. Que también tú quieres, exacto. Espérate, estoy escribiendo, esto es en vivo, o sea, esto lo vamos a utilizar ahora. Vamos entonces a definir, exacto, que vamos a decir, comparte este episodio con tu compi podcaster, esa persona que tú quieres que, ¿cómo fue? Que se mantenga al día con lo que está pasando en el podcast. Que se mantenga al día con lo que está pasando en el podcasting. Ok, esto que te dije, estoy escribiéndolo ahora mismo y esto lo vamos a usar. Compi podcaster. Dale. Ok, tremendo, me encanta. Ok, ya tenemos el otro. Lo practicamos ahorita. Mayra, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? Conmigo, ¿qué está pasando? Que voy para Puerto Rico. ¿Cómo que Puerto Rico, patria mía? Chacho, no me digas eso. A mí, yo escucho cualquier cosa de Puerto Rico y así la lágrima empieza como que... Sí. Voy para Puerto Rico pronto, así es que estaré grabando con Julio, por fin. En vivo, él y yo. Así, nos vamos a conocer por primera vez, Julio, en persona. Es cierto. Y ¿sabes qué me he dado cuenta? Que esto también puede ser, ¿verdad?, parte de qué está pasando conmigo. Que hemos planificado 20,000 cosas. Grabación, eventos y el bife, que es el otro. No hemos organizado un jangueo. O sea, como que tenemos que ir a darnos una cervecita. Y no hay que conocer también, como que conocer tu familia, tú conozcas a mi familia, ¿verdad? Yo quiero que conozcas al chiquillo. Ajá, yo tengo un sobrino también que es contemporáneo con el chiquillo, o sea, se puede hacer un playdate para ellos. No hemos coordinado nada de esto. Hay que coordinar porque estamos al garete planificando de todo. No hemos hecho la planificación de, mira, vamos a conocernos en persona, carne y hueso.
llegar aquí, conocerlos por primera vez, como que, es que bueno verte, ok, siéntate aquí, vamos a grabar. Pero sí, Mayra viene para acá y también vamos a estar en el B-Fest. Vamos a estar en el B-Fest en Puerto Rico. Vamos a ver qué se cuaja por ahí. Estamos moviendo el podcasting en B-Fest. Sí, Pues vamos a ver. Sí, vamos a tratar de que esa gente nos hagan más caso y consideren más el podcasting como una herramienta para emprender. El B-Fest, para quien está escuchando y no es de Puerto Rico, es el Boricua Emprende Fest y es un festival, es un día completo con muchas charlas y muchos talleres y muchas cosas específicamente para emprendedores. Muchos de ellos también es pequeños y medianos comerciantes, ¿no? Uh-huh. Y pues va mucha gente que tienen su negocio, tienen su propio negocio, gente que vende servicios y todas las cosas. Y pues estamos tratando de que consideren el podcast también podcast, por todos lados. como manera de crecer su negocio. Bueno, Mayra, ¿dónde la gente te consigue? Me consiguen en podcasterasmedia.com o en las redes Mayra Ortiz Nieves. Y a mí me consiguen en Instagram como Julio Axel Ponce. También puedes ir a tropicalpodcasting.com. Y bueno, entonces vamos al outro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Terminamos usualmente, hablamos ¿verdad? Damos nuestras redes sociales y decimos... Nos escuchamos en la próxima. Y nos escuchamos en la próxima, pero hay que decirlo de Compi Podcaster antes. Así que lo decimos, vamos a decirlo como... ¿Tú lo dices o yo lo digo? Dilo tú. Yo lo digo entonces. Y yo digo, nos escuchamos en la próxima. Ok, tremendo, exacto. Dale. Pues mira, te vamos a pedir que compartas este episodio con tu compi podcaster, esa persona que quieres que se mantenga al día con lo que está pasando en el podcasting. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Excelente, brutal. Así va a ser de ahora en adelante. Nos vemos.